Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio el día de hoy. Yo les voy a hablar un poco acerca de la evaluación de riesgos de bioprotección para el uso de inteligencia artificial. Donde me gustaría comenzar es a qué nos referimos por bioprotección, porque muchas veces podemos encontrar un tanto distintos algunos de estos términos, ¿no? Entonces, al menos para fines de esta presentación, yo me he guiado un poco por lo que dice la Organización Mundial de la Salud en el manual de la cuarta edición de bioseguridad. Entonces, es un conjunto de principios, tecnologías y prácticas destinadas a proteger y controlar materiales biológicos, equipos, competencias técnicas y datos asociados a estos materiales biológicos con el objetivo de prevenir el acceso no autorizado a estos, la pérdida, el robo o uso indebido de los mismos y poder causar tal vez un daño. Entonces, aquí algo que a lo mejor estamos normalmente más relacionados es en la protección de los materiales biológicos, porque es algo palpable de nuestras instalaciones, de sus equipos, pero lo que nos dejamos de un lado un poco es la parte a veces de los datos o esta infraestructura más cibernética, ¿no? Entonces, eso es algo que es importante a considerar. El uso dual, pues, como seguramente ustedes ya lo saben, es aquello que puede utilizar tanto con fines positivos como con fines maliciosos. Un ejemplo muy básico y muy sencillo es, por ejemplo, un cuchillo puede ser utilizado para el cocinar, como puede ser utilizado para hacer un daño. Entonces, dentro de de las tecnologías de uso dual se encuentra la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Muchos lo hemos visto, a veces dicen son robots, a veces dicen son máquinas, a veces dice es un chat. Realmente la inteligencia artificial es una tecnología que se considera transformadora por las nuevas capacidades eh, que nos ha permitido tener y hace la resolución de tareas o de problemas muy similares a como los haría un humano. Por ejemplo, resolución de problemas matemáticos, traducción de texto y en el área que nos interesa de ciencias biológicas, el diseño de protocolos de laboratorio, por ejemplo. Entonces, básicamente se llama inteligencia artificial porque asimila a una inteligencia humana. ¿Por qué se considera revolucionaria o una tecnología transformadora, no? Pues hace años, por ejemplo, para poder entender la estructura y el funcionamiento de una proteína, podían pasar décadas trabajando una sola proteína, porque se requería de hacer toda la parte de cristalografía de proteínas, la refracción por rayos X y demás, y luego un análisis muy profundo respecto em, a su estructura, a sus funciones, muchas suposiciones respecto a esto y demás. Entonces, ahora con la inteligencia artificial, que de hecho fue uno de los premios Nobel que se dio años anteriores, pues se desarrolló una herramienta conocida como AlphaFold. Esta herramienta lo que permite es ahora en minutos o en horas, solamente teniendo la secuencia, pues poder comprender con un 90% de precisión eh, cuál es su función, cuál es la estructura final y cómo este puede interactuar con otras cosas, ¿no? Entonces, esto fue muy revolucionario porque en tiempos, por ejemplo, de COVID-19, esto permite que el desarrollo de vacunas, el desarrollo de terapéuticos, el desarrollo, la comprensión también como tal del virus o de su dinámica sea mucho más sencilla. ¿Cómo interactuamos nosotros con esta inteligencia artificial o esta tecnología transformadora? Principalmente podemos interactuar de tres maneras. Una de ellas es por medio de modelos de lenguaje grande, así se utiliza el término técnico, pero para dejarlo en términos simples, realmente pues son estos chatbots, cosas como seguramente todos hemos escuchado hablar de ChatGPT. Es una interacción muy parecida a esta, como un chat. Después están herramientas especializadas, que es como la que les acabo de hablar, que es una herramienta que a partir de una entrada muy específica, en este caso, por ejemplo, una secuencia de ADN o de ARN o peptídica, nos permite tener después un análisis específico y nos da un resultado específico. A diferencia de los modelos de lenguaje grande o los chatbots, las herramientas especializadas
siempre vas a tener un formato de salida, ¿no? Y un formato de entrada. En cambio, en los chatbots, nosotros a veces podemos darle de entrada solo texto, o darle un audio, o darle una imagen, principalmente porque le llaman multimodales, ¿no? Entonces es una forma diferente de responder o de interactuar, perdón, y la respuesta puede variar. También puede ser solamente un texto, puede ser un documento, o puede ser una imagen. Y en este caso, en las herramientas especializadas, por ejemplo, en AlphaFold siempre va a ser una imagen de la estructura de una proteína con un análisis, pues que siempre es estándar, por así decirlo, por cada entrada. Entonces, estas son herramientas especializadas y se utilizan a través de inteligencia artificial, que esto tal vez no lo mencioné al inicio, pero realmente es una máquina que tiene muchísimos procesadores que están trabajando, por así decirlo, en paralelo para que funcionen como si fuera un cerebro por detrás, y tiene un algoritmo y de acuerdo a esto te realiza la tarea, ¿no? Entonces está simulando de alguna forma ser inteligente, pero pues al final de cuentas es una máquina, un algoritmo y procesadores. Y finalmente tenemos a agentes o robots, que es podemos tener robots dirigidos por medio de inteligencia artificial que te puede hacer una sola tarea, o robots que les llaman, que son aquellos que personifican, por así decirlo, a un humano, y puede hacer múltiples tareas, ¿no? Entonces, bueno, estas son las formas que interactuamos con la inteligencia artificial. Hablábamos que esta inteligencia artificial también es considerada como de uso dual. ¿Y esto por qué es así? Porque si alguien deseara utilizar con fines maliciosos la inteligencia artificial, pues bueno, este es uno de los ciclos de forma general en donde se puede desarrollar un arma biológica. Empieza con una intención, después la ideación de cómo quieres desarrollar el arma biológica, o con aquello que tú deseas hacer daño, el diseño, haces la construcción, haces las pruebas necesarias, aprendes, ajustas, intentas hacer el escalado y finalmente haces el despliegue de esto. Pero para ello, pues hay múltiples pasos en cada una de estas fases. La inteligencia artificial, a modo de chatbot, como lo que es ChatGPT y lo demás, por su conocimiento, y las herramientas especializadas, que ahora no tienes que ser un experto en cada una de esas cosas, a veces solamente tienes que saber interactuar con la herramienta, pues ya permite que uno de estos pasos sea más sencillo. Entonces, si antes no podías hacer el desarrollo de esto, si no eras un experto o no comprendías uno de estos pasos, si no eras un experto, cada vez es más sencillo avanzar en esta cadena de riesgo debido a los conocimientos y capacidades que te puede dar la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer de nuestro lado? Así como hacemos en la evaluación de riesgo biológico en el laboratorio, lo primero que toca es identificar cuál es el riesgo, cómo se puede poder evaluar este riesgo para después poder tener medidas de mitigación adecuadas, ¿no? Entonces, dentro de la inteligencia artificial, pues primero vamos a definir un poco qué son las evaluaciones, que para nosotros en esta área serían mediciones sistemáticas de las propiedades de esta tecnología, y nos ayude este tipo de evaluación a describir, ya sea de forma cuantitativa o cualitativa, cuáles son las capacidades de esta tecnología o las tendencias de la tecnología por sí misma, o de lo que puede darnos a nosotros como humanos al interactuar con ella. Entonces, normalmente las evaluaciones no solo se limitan a la seguridad, pero en este caso, pues sí lo estamos viendo con esa perspectiva. ¿Por qué nos interesa hacer estas evaluaciones? Pues primero para mejorar nuestros conocimientos sobre cuáles son las capacidades reales y las tendencias o limitaciones de estas tecnologías. Y con ello nosotros poder tomar decisiones para públicos clave. Por ejemplo, si yo estoy en un laboratorio y conozco que la inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer una difusión masiva de información, y yo lo implemento en mi sistema, no sé, de salud pública, y por algún error, que esto es algo que pasó hace unas pocas semanas por el gobierno de Australia, por un sistema que se
que se implementó, no es algo que me estoy inventando, por alguna razón se confunde en cuál es la información sensible y cuál es la información pública, y puede traer riesgos al liberar información sensible, por ejemplo. Entonces, nosotros debemos primero de reconocer estas limitaciones de, bueno, tal vez este sistema se pueda confundir y existen estos riesgos. Entonces, mejor tenemos que poner un punto de checkpoint, por así decirlo, en donde yo voy a verificar que esté haciendo bien el trabajo para el que lo destiné, porque reconozco cuál es su capacidad, pero también reconozco su limitación y entonces tomo actos alrededor de esto. Entonces, pues son críticos, son muy necesarias estas evaluaciones para entender e implementar medidas de seguridad adecuadas. ¿Por qué nos interesa también hacer estas evaluaciones? Porque incluso sin conocer en este momento las capacidades reales o tener claridad como profesionales sobre esta tecnología, la estamos utilizando constantemente. Dentro de un reporte que hicimos en el observatorio, justamente exploramos a través de una serie de profesionales de América Latina si ellos utilizaban o no inteligencia artificial, cuáles eran las principales actividades para que las utilizaran. Y aquí, como pueden ver, pues lo primero es para review de literatura, pero también está la parte de poder hacer en la escritura de una propuesta, está incluso hacer una evaluación de riesgo. Entonces, también en este mismo reporte nosotros preguntamos si ellos, bueno, cómo consideraban el performance o el desempeño, perdón, de esta inteligencia artificial que ellos hayan utilizado para desempeñar esta actividad, ¿no? Y la mayoría decía entre que era buena, excelente o suficiente, y había muy pocos que decían que era mala o no estaban seguros, ¿no? Entonces hay todo un conjunto de diferentes opiniones al respecto. Seguramente también estaban utilizando diferentes inteligencias artificiales, pero algo importante aquí es que también dentro del reporte, no puse esta gráfica, pero pues preguntamos si ellos se habían basado en la selección de la inteligencia artificial que habían usado para esta tarea en alguna evaluación que ellos mismos hayan hecho o que se haya reportado en otra parte para asegurar que esta tarea era segura hacerla. Y en su mayoría nos contestaron que no y que tampoco sabían cómo revisar estas evaluaciones. Entonces, aquellos que dan o que son proveedores de estos servicios, por ejemplo, de ChatGPT es la empresa OpenAI, de DeepSeek la empresa se llama igual, entre otros, ¿no? Aquí están como una serie de proveedores. Esta es una gráfica del grupo de investigación de Epoch AI y reportan cómo la mayoría de los proveedores de estos servicios no hacen la evaluación de estos riesgos de forma constante, al menos no de riesgo biológico como tal. Entonces, tenemos poca información de estas capacidades y de esa poca información lo que nos ha dado la intuición es que sí puede aumentar este riesgo de forma significativa. Entonces, es importante que nosotros como profesionales entendamos sus capacidades, sus limitaciones y que al momento de nosotros estarlo utilizando, si el proveedor como tal no da esta información, nosotros seamos conscientes de cómo generarla y de cómo utilizarla de forma adecuada al implementarla en nuestras actividades como profesionales. ¿Cómo se evalúan los riesgos biológicos en esta implementación? Es un poco más abstracta de cuando evaluamos, por ejemplo, riesgos en el laboratorio, que sabes, bueno, este procedimiento normalmente produce aerosoles o esto me puedo pinchar. Aquí puede ser un poco más abstracto porque es una tecnología que hablamos un poco más de habilidades que te podría dar de cierta manera o conocimientos que tienen este uso dual, ¿no? Entonces tenemos tres maneras de evaluarlos, que son los que se han desarrollado. Seguramente en el futuro haya nuevos abordajes de cómo evaluar la inteligencia artificial, pero estos son los que se han hecho hasta ahora y se parecen mucho a aquellos que antes existían en ciberseguridad.
El primero es a través de benchmarks, que es como una clase de examen. Ahorita voy a entrar en cada uno de ellos rápido. Es como si le pusiéramos un examen estandarizado a cada uno de estos servicios de inteligencia artificial para ver su desempeño y conocer entonces sus capacidades o tener más bien una idea de cuáles podrían ser sus capacidades, porque algo importante aquí es que no porque tenga cierta calificación en estas evaluaciones se traduce exactamente en capacidad. A veces simplemente son un conjunto de señales que entonces a nosotros como profesionales nos toca interpretar si es un riesgo aceptable para nosotros o no, si verdaderamente implica un riesgo o no. Entonces, bueno, una de las evaluaciones es esta que son benchmarks, que es como una clase de examen, red teaming, que es activamente buscar que la inteligencia artificial desempeñe una tarea que es peligrosa para ver cuáles son esas vulnerabilidades y proponer medidas de mitigación. Por ejemplo, antes las inteligencias artificiales que lanzaron alrededor del 2023 hicieron estos ejercicios y se dieron cuenta que sugerían, por ejemplo, o te decían, hay proveedores de síntesis de ADN que no cuentan con un mecanismo de seguridad y entonces te recomiendo que utilices estos proveedores para que sí puedas desempeñar, pues sí puedas hacer la síntesis de lo que tú quieres hacer de forma maliciosa y no te lo detengan. Entonces eso es una conducta muy, o bueno, es una información muy sensible. Entonces lo que sucedió es que se hicieron filtros dentro de la programación de cada uno de estos proveedores que en la parte como un poco más técnica se le llaman system prompts y pues a partir de eso seguramente si ustedes le hacen una pregunta o le piden algo así a al servicio que utilicen de inteligencia artificial, les va a arrojar que no puede contestar eso porque es peligroso o simplemente les va a borrar la conversación, etcétera. Entonces, para eso es este tipo de evaluaciones. Y finalmente están las de Uplift, que es como personas que no tienen el expertise y antes a lo mejor no podían desarrollar esto, de qué manera y en qué medida la inteligencia artificial está aumentando su expertise. Entonces, el primero, pues el benchmark se evalúa como con un conjunto fijo y estandarizado de preguntas, como les mencionaba, se le da una calificación a cada uno de estos modelos y finalmente se evalúa entonces cuál es el rendimiento. En esta gráfica lo que podemos ver en el eje X es en el tiempo cómo han evolucionado estos modelos de inteligencia artificial. Y en el eje Y podemos ver cuál es el desempeño en tareas relacionadas a ciencias biológicas o ciencias de la vida. En benchmarks arriba, cada uno de los colores es como si fuera un examen distinto. Entonces, cada puntito es un modelo en los diferentes tiempos que al pasar ese examen, pues ha tenido cierto desempeño. Y esta línea que vemos en medio, ellos han juntado a un conjunto de expertos en ciencias de la vida, ciencias biológicas, en algunos casos incluso en bioseguridad y biodefensa, y podemos ver que hay ya modelos que eh, pasan las capacidades de estos expertos pues, de forma significativa. Este es el tipo de exámenes, por así decirlo, que se les da a las inteligencias artificiales. Puede ser una pregunta, puede ser opción múltiple, otras veces puede ser una respuesta abierta, pero hay fórmulas para evaluar el tipo de respuesta de acuerdo a palabras clave, etcétera, y puede o no tener imágenes para que haga el análisis. Entonces, a partir de eso mismo se la da a diferentes tipos de inteligencia artificial y se le da a expertos y se compara el desempeño. La otra cuestión es esta parte de red teaming, que era lo que les comentaba, explorar activamente si el modelo muestra una capacidad peligrosa o no y si da resultados desafortunados, por así decirlo, al momento de hacer una petición. Y finalmente, pues aquí es comparar si los usuarios antes, sin inteligencia artificial, podían desarrollar una tarea y después con inteligencia artificial, si no la podían hacer, ahora sí la pueden hacer. Entonces, aquí era lo que les comentaba,
que una inteligencia artificial salga incluso por encima en estas evaluaciones, comparando con expertos, pues que tiene muy buen desempeño, eso no significa que simplemente así la podemos desplegar en nuestras actividades y ya siempre va a tener un buen desempeño. Esto es bajo condiciones muy estandarizadas. La inteligencia artificial nuevamente está asimilando la inteligencia humana. Nosotros conocemos cómo es nuestra inteligencia humana y todas las implicaciones y contextos que existen. Entonces hay que ser muy críticos al momento de usarlo y también al momento de leer estas evaluaciones. No podemos tomarlas de forma literal de, bueno, tuvo ya mínimo el mismo nivel que un experto para hacer una evaluación de riesgo, entonces voy a usar la inteligencia artificial indiscriminadamente. No es así. Se tiene que tomar un abordaje más holístico, ¿no? Y en este momento todos estos resultados de evaluación puede ser un número, pero esto se resume en, ok, ¿qué capacidad está dando esta inteligencia artificial, no? Y en riesgo biológico puede ser, a lo mejor está permitiendo que se adquiera información. ¿Y en qué nivel está adquiriendo la información? O está permitiendo que ahora sí se pueda hacer una planeación, un diseño del patógeno, la automatización o optimización o el despliegue de este, ¿no? Entonces, estos son todos los puntos en los que a lo mejor podría llegar a apoyar. Nuevamente, ayuda en toda esta cadena de riesgo. Y nosotros al momento de evaluarlo, tenemos que decir, ok, de la capacidad de planeación, por ejemplo, yo quiero saber si es bajo, medio, alto o crítico el riesgo. Esto es un ejemplo de algo que nosotros hemos estado trabajando. Se va a publicar seguramente en noviembre el trabajo en el que hemos estado haciendo para establecer un poco más de forma estandarizada cómo vamos a evaluar las inteligencias artificiales, sus capacidades y su riesgo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, en planeación, a lo mejor si es baja, si solamente te da una idea general de, a lo mejor podrías utilizar síntesis de ácidos nucleicos. Fin. Pero es media si a partir de eso también te dice proveedores y y te dice un plan mucho más estructurado, ¿no? O es alta si además de eso también a lo mejor te pueden generar hallazgos que a ti no se te hubieran ocurrido desde un inicio en la planeación y mejore tu plan y tenga mayor probabilidad de éxito. O es crítica cuando además de todo esto que acabamos de decir en alta, se puede automatizar siempre, ¿no? Entonces, para poder entender en qué punto de estos niveles hay en la capacidad de planeación, pues se utilizan este tipo de evaluaciones para decir, ok, el modelo actualmente está en este rango de riesgo, ¿no? Esto también se puede hacer de acuerdo al tipo de actor, que es, bueno, a lo mejor tenemos un nivel crítico si es un experto, pero es un nivel medio si es alguien que no tiene nada de conocimiento y solamente en el área apenas está desarrollándolo y solo tenía realmente la intención. Así como este es uno de los abordajes que hemos estado haciendo para evaluar el riesgo de inteligencia artificial, pues también hay otros que son un poco más específicos. Recomiendo muchísimo que puedan leer este artículo de la doctora Leima Dejado, que habla específicamente del uso de inteligencia artificial y los riesgos asociados al ponerlo en biología sintética, ¿no? Entonces, este es uno muy bueno porque es importante comunicar e identificar de forma efectiva estos riesgos, porque así podemos adoptar mecanismos para la identificación y también para la mitigación de estos riesgos. Así como lo hacemos en el laboratorio, también lo tenemos que hacer con estas nuevas tecnologías. Y esto se alinea mucho a los compromisos que tenemos como profesionales frente a nuestro panorama nacional e internacional y que va de la mano con las cosas establecidas, por ejemplo, por el marco global del uso responsable de ciencias de la vida. Algunos de los esfuerzos actuales es, pues, como les decía, hemos estado trabajando en mapear cuáles son las evaluaciones que existen en este momento de los diferentes modelos y formas en las que podemos interactuar con la inteligencia artificial. Hemos estado estableciendo también estos niveles de riesgo por tipo de capacidad. Entonces, en noviembre
vamos a publicar este explorador. Es completamente gratuito, es abierto para que ustedes puedan tener repositorios en donde están estas evaluaciones, poder tomar decisiones y demás, y pues tengan toda esta información. Se va a poder ver algo así. Por mientras pueden acceder tal vez a la página, no van a encontrar mucho por ahí aún, pero esperamos en las siguientes semanas poder ir compartiendo un poquito más. Y es para ir entendiendo estas capacidades, ¿no? Va a haber la evolución del riesgo en el tiempo, de acuerdo también a las diferentes formas en las que convivimos con esto, la taxonomía del riesgo, entre otras cosas. Entonces, a partir de todo esto, ¿qué podría yo recomendar hacer y no hacer? Y a partir de que vamos a tener, pues, ustedes al tener esta información en el futuro, porque seguramente esto tiene que ser algo que va a mutar en el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos que tomar esta información y decir, bueno, ¿qué podemos o no podemos hacer? Una de mis primeras recomendaciones es, si ustedes están usando su inteligencia artificial en una cuenta personal con un servicio que es en línea, no den información sensible a estos modelos, ¿ok? ¿Por qué? Porque como pueden ver aquí presento un poco acerca de las políticas de uso, acerca de lo que estás aceptando al momento de utilizar este tipo de servicios. Entonces, pues bueno, estás aceptando que se pueda usar tu información para entrenamiento y ahí también hay un riesgo de filtro. Y eso es, si lo vemos desde una perspectiva muy compleja, ¿no? Si de alguna forma para el proveedor que te da tu servicio, se lo hackean o lo que sea y obtienen esa información porque tú estabas dando esa información sensible, ¿no? Pero hay una forma que es todavía incluso más sencilla, que es qué sucedería si a ti de forma personal, porque esto es en la web y esto es una cuenta personal seguramente, te llegue un correo malintencionado, te quite la cuenta y vea todo tu historial de conversaciones en donde tenga también pues toda esta información sensible, ¿no? Entonces, así como normalmente se tienen los correos institucionales, los servidores institucionales y demás para contener esta información, también tenemos que empezar a trabajar con estas inteligencias artificiales si queremos utilizar estas nuevas tecnologías de forma responsable. Tenemos que adoptar mecanismos para que todavía tengamos la custodia y siempre estemos conscientes de a dónde se va esa información. Para ello, entonces, por ejemplo, en lugar de estar utilizando servicios en línea, se pueden comprar equipos para el instituto, servidores pequeños. Cada vez se han abaratado más los costos, entonces esto es cada vez más accesible para cualquier tipo de institución. Y hay muchos modelos que tienen un alto desempeño, que se ve que se ha reportado que tienen, por ejemplo, el desempeño en apoyarte en identificar errores en protocolos, igual que un experto, ¿no? Entonces, si tú quieres acceder a esta tecnología, pero lo quieres hacer de forma segura porque tienes que compartir información sensible de tu laboratorio, lo tienes que hacer seguramente con un servidor local en donde ahí esté corriendo uno de estos modelos, ¿no? Que sí se puede hacer. Tampoco, otra de las cosas que sí recomiendo hacer es, si ustedes lo usan, saben que no están dando una información sensible y lo quieren usar para una tarea, bueno, asegúrense que lo que están pidiendo se está pidiendo de buena manera, ¿no? Hacer un muy buen prompting, que le llaman, que es la petición que tú mandas. Asigna un rol, da ejemplos o referencias de cómo lo harías, cómo sería tu resultado esperado, en qué formato esperas el producto o el resultado, perdón, instrucciones claras y demás. Porque aquí recuerden que al final de cuentas esto es una máquina, si entra basura va a salir basura y esto nos predispone a tener también una falsa confianza en la tecnología, cuando es que no es que la tecnología en sí misma sea inteligente, nosotros tenemos que darlas pues las indicaciones adecuadas para que esa tecnología se aproveche. No utilicen nunca su primera respuesta generada, mucho menos si tiene esta parte de la memoria. Si tú le das algo y lo contesta y luego vuelves a hacer exactamente la misma pregunta, la inteligencia artificial va a interpretar como, ok, lo primero que le di no le gustó, voy a cambiarlo, aunque lo que cambie no sea lo correcto. Entonces deja de ser objetivo, empieza a tener sesgos al momento de contestarte. Entonces, lo ideal es sí tener repeticiones para
que cada uno sea crítico y vea cuál es la mejor respuesta generada por esta tecnología, pero también nosotros no ser quien meta un sesgo. Y pues finalmente también hay en este momento temas de capacitación. Estoy yo involucrada con Amex Bio, con Bioris Management International y demás. Tenemos cosas gratuitas, tenemos cosas también con costo y demás, pero por favor, cualquier cosa pueden acercarse a mí y les puedo apoyar a comprender cualquiera de este tipo de riesgos e implementar de forma adecuada esta tecnología para sus trabajos. Gracias. No sé si hay preguntas por el chat. Me parece que ya no hay preguntas, entonces agradezco muchísimo el espacio y cualquier cosa, pues estoy a su disposición.